Hola, buenas tardes. De nuevo estamos un día más con inteligencia emocional y el tema creo que es interesante, que es el tema de la autoestima. ¿Bien? Y cómo podríamos decir este valor tan importante nos puede llegar a afectar en todo lo que somos, ¿no? Tanto a nivel afectivo como a nivel conductual, como a nivel laboral, es decir, en todo lo que nuestra vida es. ¿Bien? Entonces vamos a partir del principio. ¿Y qué es la autoestima? ¿Bien? Auto viene del griego, que significa a uno mismo, y estima viene del latín, que significa valor, o dar valor, que me gusta más incluso estos dos verbos, darse valor. Por lo tanto, la autoestima es el valor hacia uno mismo, la forma de valorarse a sí mismo. Entonces te cuestiono lo siguiente: si tuvieras que ponerte, bueno, pues esa nota sobre ti misma, sobre ti mismo del 1 al 10, ¿qué nota te pondrías? ¿Un 7? ¿Un 8? ¿Un 10? Bien, cuando hablamos de 10 no hablamos desde esa nota arrogante, sino desde ese punto donde no hay comparación con nadie, sino que realmente llegas a un punto de confianza y de creencia sobre ti mismo, sobre ti misma, para darle un valor a tu vida, para darte un valor a ti mismo, a ti misma, para alcanzar el logro o el sueño que tú internamente quieras o tengas en este momento. Bien, y hay tres puntos muy importantes en la autoestima, que es la naturaleza de la autoestima, el tipo de la autoestima y los componentes de la autoestima. La naturaleza de la autoestima, pues fíjate, un dato muy curioso, se dice que hay estudios hechos por psicólogos y gente muy interesada en este tema conductual para poder ayudar también al ser humano en su ámbito de crecimiento personal, que esta autoestima se genera desde los 4 a los 10 años, y aquí te da una pista que luego profundizaremos un poquito más adelante. Significa que tu manera de ver el mundo desde esa edad y las experiencias obviamente que se van a crear alrededor de tu vida, van a marcar el grado de autoestima que tú tengas. Luego, a partir de los 60, 70 años, la autoestima ya crece, ya es muy alta. Y esto obviamente viene debido, pues bueno, a la propia experiencia y también a una forma de entender la vida desde la aceptación y también del propio aprendizaje del tiempo. ¿Bien? Luego, el tipo de autoestima, bueno, el tipo de autoestima pues es alta y sana y alta, o sana o alta. Significa que la autoestima sana es aquella, como hemos dicho, en la que no hay comparativa, no hay juicio, sino que realmente hay un reconocimiento de quién eres, ¿no? Y las habilidades que tienes. Y por último, la autoestima baja, que es aquella que obviamente desde la comparativa con todo lo que te rodea, a veces imprimes un sello en ti con las incapacidades de alcanzar los logros que internamente tú deseas. ¿Bien? Y los componentes de la autoestima. En inteligencia emocional hablamos de que este punto son las alas que te van a permitir el cambio. Por un lado son los pensamientos. Claro, en el pensamiento podríamos dividir en 3 puntos, que sería el autoconocimiento, la importancia de conocerse a sí mismo, indagar en uno mismo para poder reconocer pues todo eso que nos limita y trabajarlo, obviamente. Reconocer que ese autoconocimiento nos crea los autoconceptos. Por lo tanto, como pienso, pues conceptuaré el mundo que me rodea, y obviamente esto va a crear en mí pues esos valores y creencias que también van a marcar a lo largo de mi vida. Luego está la parte conductual, que estará relacionada con esta creación de estos pensamientos, y por otro también todo lo que sería la parte afectiva. ¿Bien? Pero nos centraremos sobre todo en algo muy importante, que es la creencia, porque dependiendo de nuestras creencias, así también nos valoraremos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es una creencia? ¿Y cómo se forman las creencias, ¿no? Fíjate la definición, que es muy interesante. La creencia es un juicio hondamente arraigado que consideramos como certeza o certero. Fíjate, nosotros experimentamos la vida
y desde la manera como la vemos estamos constantemente generando juicios de casi todo y además lo consideramos como real y como certero. Y eso nos va a crear una visión del mundo y de la vida. ¿Bien? Si, por ejemplo, nosotros de pequeños en un momento, en una acción que hagamos, nos dicen que somos torpes, y esa torpeza, esa manera de un poco de señalarnos se repite a lo largo de esa etapa de 4 a 10 años, obviamente nuestra mente va a construir esa expresión de nosotros mismos, no solamente en relación con aquello que se considera que hemos hecho de una manera torpe, sino que además nos va a marcar una creencia de nosotros mismos, de nuestra propia torpeza. Y haremos seguramente como una barrera que nos impida, si no lo trabajamos desde ese autoconocimiento, ¿bien? Será como una barrera para poder alcanzar determinados logros en la vida. En realidad hay como una escalera, ¿no? Una escalera que va a marcar un poco ese concepto, esa creencia que nosotros vivimos. Porque ya sabes, es decir, la experiencia va a crear una generalización, bueno, una conclusión. De esa conclusión se va a generar una generalización y además esto lo vamos a tomar como una certeza y esa certeza además la vamos a construir como una creencia. Por lo tanto, vemos hay una escalera que es muy interesante marcar, que es primero el dato, el hecho, ¿no? Luego la selección que hacemos sobre el hecho, luego la interpretación, luego el juicio, luego la creencia y finalmente la acción. Repito, primero el dato, luego de este dato, de este hecho, hacemos una selección, hacemos la interpretación, de esa interpretación pasaremos a un juicio, de ese juicio la creencia y de la creencia la acción. Bien, ¿cómo nos van a afectar estas creencias? Bueno, pues nos afectarán en todo, a nivel de interpretación, a nivel emocional y sentimental, a nivel de acción y a nivel de resultados. Vamos a hacer dos ejemplos interesantes para que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, una persona que va a buscar trabajo. Vamos a ver una persona con una autoestima buena, sana, y una autoestima muy baja. ¿Bien? Por ejemplo, una persona que tiene la autoestima alta, pues yo soy capaz de conseguir el trabajo. Por lo tanto, va a ver la oportunidad, el dato de esta persona cuando tiene la autoestima alto es que tengo la oportunidad de conseguir trabajo porque tengo las habilidades o voy a desarrollar estas habilidades para alcanzar ese trabajo. Por lo tanto, voy a ver las oportunidades, voy a ver las fortalezas. La interpretación que va a dar esta persona es yo puedo. El error de esta interpretación sería yo no puedo. Los sentimientos que voy a desarrollar dentro de esta autoestima alta es la confianza y la determinación. Por lo tanto, la acción final sería voy a alcanzar mi meta, voy a conseguir trabajo. ¿Bien? Ahora, una persona con la autoestima baja, por lo tanto, vamos a interpretar que esa creencia es limitante. Por lo tanto, el dato inicial es veo las noticias o leo la prensa o hablo con alguien y voy a ver la barrera como una barrera amenazante, constante, para alcanzar el logro, que es el trabajo. La interpretación de una persona con autoestima baja es no puedo, es decir, la interpretación es voy a fracasar. El sentimiento que genera la autoestima baja es la inseguridad y la frustración. Por lo tanto, me quedo en la queja y me quedo en el bloqueo. Por lo tanto, ¿cuáles serían las raíces de las creencias limitantes? Primero, tenemos tres raíces importantes, que es la posibilidad, la capacidad y el merecimiento. Es decir, cuando consideramos que no es posible, es decir, las barreras, la capacidad, cuando dudo que no soy capaz, y el merecimiento, no lo merezco, ¿bien? No me lo he ganado. Pero fijaros que todo parte de una visión de la vida, una visión del mundo. Por lo tanto, ya cuando somos adultos,
lo que hemos comentado como la parte del autoconocimiento y el autoaprendizaje es fundamental. ¿Bien? Nathaniel Branden, después os lo enviaré, fue un psicólogo, psicoterapeuta, que él creó escuela y sobre todo se centró en la parte justamente de la automotivación y por qué no nos motivamos y por qué y cómo nos podemos motivar. Entonces, y autoestima sobre todo, ¿no? Los pilares de la autoestima. Automotivarnos para llegar a esa autoestima. Entonces, los 6 pilares de la autoestima que marca Nathaniel Branden es, primero, vivir de una manera consciente. Es decir, es reconocer en nosotros las situaciones que vivimos y que nos limitan para alcanzar pues, cualquier logro que queramos. Y ver sobre todo en qué momento pues, nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos que nos consideramos que no es posible que podamos desarrollar lo que tengamos que desarrollar y cuando además nos vemos que no somos merecedores de todo, es decir, no nos merecemos el amor, nos merecemos una vida sencilla, buena, con luz, con alegría, ¿no? Fijaros la importancia. Bien, luego la aceptación. Y aquí él dice que es muy importante que investiguemos esta etapa de los 4 a los 10 años. Cómo vivimos esa etapa en nuestras vidas y de qué manera esa etapa ha construido también en nuestras raíces una manera de visionarnos a nosotros y al mundo. Y un poco reconocer que aunque hay una realidad vivida, podemos también verla desde otro lugar y desde otra perspectiva cuando somos capaces de este tercer punto que él habla, que es la aceptación. Bien, que es también no solo la aceptación, sino la forma de cómo tú te responsabilizas, ¿bien?, de tu propio proceso. Por lo tanto, tenemos 3 pilares iniciales, que es vivir de una manera consciente, la aceptación, es como sería buscar en ese niño interior. Es más que el niño interior, que lo es, pero es esa etapa, es un poco una visión de esa etapa, pero no desde el juicio, sino desde la compasión y de la empatía. Muy importante, no la comparativa. Luego, responsabilizarte, es decir, alejarte de lo que es del victimismo y la resignación, sino yo veo esta situación y me pongo a trabajar sobre ella, desde lo que hemos hablado antes, desde el autoconocimiento y el autoconcepto. Luego, el cuarto punto, que este es vital, que es la asertividad, es decir, nuestra capacidad de expresar lo que sentimos, ¿no? Nuestra capacidad de reconocer, no solamente internamente, sino externamente, ¿bien?, aquello que realmente deseamos y que realmente buscamos en nuestras vidas. El quinto punto que dice él que es vital, que es vivir con un propósito. Necesitamos un propósito en la vida para también, no solamente para automotivarnos, sino también para nuestra autoestima. Cuando no hay propósitos, entonces es como un barco un poquito a la deriva, ¿no? Es cuando nos falta, pues eso, la motivación, la autoestima y todo esto que hemos hablado de las creencias que nos limitan, como una visión un poco opaca de una realidad, pues nos impide alcanzar nuestro logro. Luego, vivir, el sexto punto que dice Nathaniel Branden, es vivir de una forma íntegra. Es decir, no vivir, como hemos repetido constantemente, no desde la comparativa de nada ni de nadie, sino un poco es el viaje interior para conocernos, respetarnos y valorarnos. ¿Bien? También saber decir que no, es decir, también en el proceso de autoestima es decir no, ¿bien? Y también poner el límite, también nuestro, mental, no solamente externo, sino también el nuestro, también afectivo hacia nosotros mismos y mental. Y ese es todo el viaje que realmente podemos alcanzar de una manera mucho más profunda, obviamente, desde cada punto para analizar. Y a mí me gustaría, no sé si se ve este libro, creo que sí, de Virginia Satir, que es una gestáltica humanista, de un texto que se llama La autoestima,
que me gustaría acabar en esta pequeña introducción que he hecho sobre la autoestima. Y dice así: yo soy. En el mundo no hay nadie como yo. Hay personas que se me parecen, que reconozco, pero nadie es igual a mí. Así, lo que yo hago, lo que yo digo, es verdaderamente mío porque sola lo escogí. Sola me elegí. Soy mi dueña. Me pertenece mi cuerpo, incluyendo lo que hace, mi mente, incluyendo mis ideas y pensamientos, mis ojos, incluyendo lo que ven, mi boca, incluyendo lo justo y lo injusto que de ella sale, mi voz, incluyendo las palabras que reflejan mis ánimos y todos mis actos. Toda yo me pertenezco. Me pertenecen mis fantasías y mis sueños, mis esperanzas y mis temores. Hay cosas en mí que me confunden y otras que no conozco. Pero porque toda yo me pertenezco, corrijo, amo y soy mi amiga. Toda yo me pertenezco, mi apariencia, como soy ante los demás. Diga lo que diga, haga lo que haga, esa soy yo. Mi yo auténtico, iluminando el espacio que ocupo en este instante. Soy responsable de lo que siento y lo que pienso. Puedo tomar o desechar lo que viene. Puedo conservar las cosas buenas. Puedo ver, oír, sentir, pensar, hablar, actuar, inventar. Tengo herramientas para sobrevivir. Tengo herramientas para convivir, ser productiva y encontrar armonía y orden en el mundo de la gente y de las cosas. Me pertenezco y por lo tanto puedo construir y construirme. Yo soy y estoy bien. Bien. Gracias por haberme escuchado y recordar que como pienses, así y como creas esos pensamientos, así veremos el mundo y nos veremos a nosotros mismos. No dejes de autoconocerte, no dejes de trabajar en ese conocimiento interior para ver que hay un mundo interior que es completo. ¿Bien? No perfecto y al mismo tiempo perfecto, ¿bien? Pero ese mundo interior nos da las habilidades para generar y construir una vida y colocándonos en el lugar que tú quieras colocarte. Al final tú vas a decidir qué eres y quién eres en cada momento. ¿Bien? Y recuerda, no te compares, no te etiquetes. Sé abierto, abierta y pon alas, como siempre decimos, alas a tus piernas y alas a tu corazón. Gracias, Arión, y disfruta de este tiempo de charla y ya me dirás.